Hola, buenas noches. Me llamo Laura Llobey López. Soy de la Falla Exposition Intermasco. Tengo 27 años y pertenezco al sector Pla del Rial Benimaclet. Bueno, lo primero de todo, Laura, enhorabuena. Muchísimas ¿En gracias. quién fue la primera persona en la que pensaste cuando dijeron tu nombre en el Rocha Arena? Pues por supuesto pensé en mi madre porque sin ella no estaría aquí. Ella me ha enseñado a amar esta fiesta y bueno, sin duda en ella cuando desfilé intenté buscarla y lanzarle 3 besitos. ¿Cómo fue el encuentro con la familia y con la falla? Pues la verdad es que impactante, o sea, lo recuerdo decir qué fuerte que de verdad, o sea, no era consciente aún, estamos asimilando todas, pero bueno, muy feliz, me abrazaban ahí como locos y muy bonito. Tu madre fue corte de honor en 1995. ¿Qué consejos te ha dado durante el proceso? Pues bueno, los consejos que me ha dado han sido que disfruta al máximo de este año, que va a ser un año espectacular, que me quede con como pequeñitas fotos, que me quede con cada momento, con cada recuerdo, que lo guarde por siempre en mi corazón y pues eso, que disfrute al máximo, sobre todo en parte de que pasa muy rápido, es un año muy intenso, pero muy bonito. ¿Y habrá algún momento especial durante todo este año que te acuerdes de ella? Sí, por supuesto. O sea, creo que en cada acto, y bueno, yo creo que sobre todo la exaltación, el poder verlos ahí abajo, ¿no? Ya sea como componente de la Corte de Honor o como Fallera Mundial de Valencia, pues será súper emocionante. Sabemos que te gusta mucho el pádel. ¿Qué te ha llevado a sacar tu propia línea de ropa femenina para el pádel? Pues bueno, al final quería emprender, quería tener algo mío propio. Llevo 5 años jugando a pádel y bueno, pues al final salir un poco de lo convencional, que el mundo del pádel en ropa femenina pues es mucho A, B y C, y quería pues salir un poco de la zona de confort y arriesgar un poquito. ¿Qué similitudes ves al pádel con el mundo fallero? Pues al final creo que lo que puede unir o caracterizar es la unión con tu pareja, porque en el mundo del pádel al final sois dos y pues bueno, esa conexión que tienes que tener con tu pareja al final, esa unión pues para marcar ese punto de partida y luego pues en el mundo de las fallas, por supuesto, pues esa hermanor, esa unión que tenemos todos los falleros y por hacer grande esta fiesta. ¿Cómo de una empresa familiar de cítricos terminaste interesándote por la moda? Pues bueno, no tiene nada que ver ambos sectores, ambos mundos, pero mis padres siempre me han dicho que en esta vida tienes que dedicarte a lo que realmente te guste, porque en el trabajo pasamos muchas horas y bueno, pues siempre tenía ahí la espinita de la moda y decidí ir con ello y empezar el máster, un MBA en gestión y dirección de empresas de moda. ¿Y la indumentaria valenciana, ya hablando de moda, También. qué es lo que más te gusta o qué cambiarías? Pues la indumentaria valenciana me apasiona, creo que tenemos una de las indumentarias más ricas del mundo, si cabe. Y bueno, yo no cambiaría nada. Al final yo creo que lo que está bien no hay necesidad de tocarlo y yo he disfrutado este año, bueno, como una niña pequeña y bueno, al final pues creo que tanto yo como mis indumentaristas me he dejado llevar. Las conozco, bueno, están en la familia ya más de 30 años y confianza plena en ellas. Sabemos que estuviste estudiando en Irlanda. ¿Cómo crees que haber estudiado fuera te ha hecho ahora poder aportar más cosas a la persona que eres? Pues creo que al final pues tengo, por así decirlo, pues esa parte más internacional, esa visión más internacional y creo que podría pues transmitirle a todas esas personas que no son falleras en lo que son las fallas, cómo definiría las fallas, de dónde venimos, nuestra tradición y pues esa unión que nos caracteriza. ¿Te ves creando fallas, por ejemplo, en Irlanda o en cualquier parte del mundo? ¿Por qué no? Puedes ponerse, pero sí que es verdad que siempre he dicho que llevaría si hiciéramos más ferias o llevar algún rinconcito de Valencia, pues como maquetas de monumentos, pues por las ferias, por el mundo, pues sería el conocernos un poquito más internacionalmente.
¿Tienes algún referente fallero? ¿Alguna fallera mayor de Valencia a la que te gustaría parecerte? Sí, por supuesto, bueno, tengo varias y por la parte que me toca así más especial, tengo especial relación pues con Raquel Giner Urquiz, que fue la fallera mayor de Valencia de mi madre. Ella fue componente de la Corte de Honor en 1995. Y Vanessa Lerma, porque bueno, su marido es Félix Crespo y fue presidente cuando mi madre fue fallera mayor de la Comisión 1993. Y bueno, también tengo un especial recuerdo de Laura Caballero en 2011, porque mi hermana fue presidenta infantil. Y sí que es verdad que yo tenía 13 años y yo pues ya ahí empezaba pues, a verla como una ídola, la idolatraba y pues como un referente del mundo de las fallas. Recuerdo pues tenerla más de tú a tú, por así decirlo, y recuerdo que era una persona súper cercana, muy amable y que lo daba todo por Valencia. ¿Cómo te gustaría ser recordada si eres fallera mayor de Valencia? Pues creo que me encantaría ser recordada, me lo han dicho mucho este año, como la fallera mayor de Valencia de las 1000 sonrisas. Siempre me han dicho que no pierda esa sonrisa nunca y pues eso. ¿Cambiarías algo de las fallas? No cambiaría nada porque, como he dicho anteriormente, creo que lo que está bien no hay necesidad de cambiarlo. Y sí que es verdad que las fallas evolucionan constantemente y siempre abiertos a cualquier mejora. Preguntas cortas. ¿Color preferido? El rojo. ¿Un libro que te haya gustado leer? Pues no sabría decirte ahora mismo. ¿Y una canción, tu canción preferida? Canción preferida, tampoco tengo ninguna. Me encanta toda variedad de artistas, pero no tengo uno preferido. Bueno, pues Laura, este es tu momento. Mira la cámara y dile a todo el mundo por qué tienes que ser tú la próxima fallera mayor de Valencia. Me encantaría ser la próxima fallera mayor de Valencia 2026. Creo que soy una persona muy natural, risueña y empática y me encanta relacionarme con la gente. Me encantaría poder conocer a todos los valencianos y representar a nuestra ciudad como la máxima embajadora junto a mi corte de honor. Sería un placer. Bueno, Laura, que tengas muchísima suerte y muchas gracias. Gracias a vosotros.